Eran las 9:20. Solo había pasado 2 minutos desde que Kinsey había mirado por última vez la hora en su reloj de bolsillo. El telón tenía que alzarse a las 8 en punto y el público se estaba impacientando. Kinsey, que había estado trabajando en un teatro, era consciente de todas las posibles complicaciones que podían retrasar la subida al telón. Pensamientos terroríficos se abrieron paso en su mente. ¿Y si Basarab no podía actuar? Tal vez estaban adecuando la ropa de Basarab para que se la pusiera algún pobre actor suplente. En circunstancias normales, supondría un golpe de suerte para el suplente, pero esa noche la gente había pagado para ver a Basarab. Un sustituto sería muy mal recibido. Si el actor no podía actuar, todo habría sido en vano. Un caballero se quejó a su esposa en francés, el idioma que Quincella dominaba. Este Basarab es tan malo como esa mujer inglesa, Sarah Bernard. Asistí a una actuación suya en la que empezó casi una hora tarde. Un francés nunca. Kinsey estaba a punto de salir en defensa de los actores británicos cuando las luces se apagaron sección a sección y el teatro quedó sumido en la oscuridad. Kinsey esperaba que se iluminara un foco, pero no ocurrió nada. El público estaba nervioso en sus asientos, siguió sin ocurrir nada. Kinsey aguzó la vista con la esperanza de ver en la oscuridad. Sin ninguna advertencia, una voz suave del barítono reverberó por aquel teatro con aspecto de coliseo. Ya el invierno de nuestro descontento es verano radiante con este sol de York. Se encendió una única luz que iluminó el pálido rostro de Basarab desde abajo con un brillo fantasmagórico. Sus penetrantes ojos miraban al público desde debajo de unas cejas oscuras. Kinsey estaba asombrado por la impresionante transformación del atractivo actor en el espantoso Ricardo III. Por supuesto, iba completamente vestido de negro, con el brazo izquierdo atrofiado y una joroba en la espalda. A pesar del pesado vestuario, sus gestos y su tono no dejaban lugar a dudas de que la figura que estaba sobre las tablas era la de un aristócrata. Mas yo, que para los juegos galantes no estoy hecho ni para cortejar a un espejo amoroso. La luz del escenario poco a poco fue ganando brillo. Kinsey veía el dolor en los ojos de Basarab. No estaba simplemente recitando las palabras de Shakespeare, sino más bien presentando la idea y el significado que había tras ellas. No tengo más fricción que el pasatiempo de ver mi propia sombra bajo el sol y disertar sobre mis deformidades. Basarab se detuvo, centrando su atención en uno de los asientos. Kinsey miró, reconociendo inmediatamente a la mujer de smoking del vestíbulo. Por eso, al no poder como un enamorado recrearme en estos días tan meliflus, he decidido que seré un malvado. Báthory parecía sorprendida al ver a Basarab mirando tan fijamente en su dirección, con los luminosos focos del escenario cegándolo. ¿Podía verla o era una pura casualidad? Ella miró glacialmente al actor. La mujer de blanco y cabello oscuro susurró: «Es él, señora». «Es él», replicó Báthory sin pestañear. Báthory pasó las uñas por el brazo del asiento, arrancando pequeñas virutas de madera que cayeron al suelo. Al darse cuenta de que aquel arrogante malnacido estaba representando la versión íntegra de esa horrible obra, tener que aguantar sentada 4 horas esas paparruchas iba a ser más torturador que cualquiera de los instrumentos de la Inquisición española que había adquirido. Lo que los actores representaban en el escenario era demasiado cercano a sus experiencias. Ferenc Nadasdy no era un hombre inteligente. El seguía aprendió que no tenía ninguna idea que se originara por encima de su cintura. Era este efecto en su carácter el que en última instancia le permitió burlarlo a Thor y le imbuyó una falsa sensación de seguridad simulando disfrutar de su sadismo sexual y su violento libertinaje. 3 años después de casarse y con la esperanza de librarse de él para siempre, Báthory se había aprovechado de la vanidad de su esposo y había manipulado al conde para que se pusiera personalmente al mando de las tropas húngaras en guerra contra los otomanos. Por medio de la victoria en la guerra, él podría aumentar el buen nombre de la familia Nadasdy. Le había dicho ella que le había asegurado que después del desfile la victoria cambiaría su nombre por el de Condesa Nadasdy, delante de toda su familia. Durante la ausencia del conde, los guardias de este inicialmente la habían vigilado de cerca, pero Báthory también había engañado a los guardias, convenciéndolos de que estaba menos interesada en escapar que en dirigir los asuntos de la propiedad. Báthory proporcionó ayuda a los campesinos húngaros y eslovacos, incluso atención médica.
Hubo varios casos en los que intercedió en defensa de mujeres indigentes, incluida una mujer cuyo marido había sido capturada por los otomanos y otra cuya hija fue violada y quedó embarazada. Cada noche, sola en su dormitorio, rezaba secretamente a Dios pidiéndole que su marido muriera en el campo de batalla. Como estudiante de ciencia y astronomía, Báthory había esperado el momento adecuado. En la noche de un eclipse lunar, con la oscuridad total como aliada, se había vestido con una capa negra con capucha y había huido al castillo. Con la ayuda de los campesinos cuya lealtad había comprado y pagado con el dinero de su marido y con su calculada generosidad, Báthory huyó para encontrar refugio con su tía Carla. Se decía que Carla era una mujer piadosa, él se confiaba en encontrar el amor balsámico y la protección de Dios en la seguridad de la casa de su tía. La tía Carla llevaba con orgullo su aspecto enlutado y matronil. Su ropa era sobria, negra de pies a cabeza, salvo por la gran cruz dorada que lucía en torno al cuello. La joven Báthory supuso que Carla simplemente estaba de luto por uno de sus maridos. La tía Carla se había casado 4 veces y todos sus maridos habían sufrido una muerte terrible e inexplicable. Cuando Báthory llegó con un vestido de terciopelo escarlata, la tía Carla, en lugar de darle una cálida bienvenida, se había burlado. Llevar colores brillantes es vanidad. La vanidad es uno de los 7 pecados capitales. Dios no la aprobaría. Aunque la tía Carla aparentaba ser fría y estricta en público, en privado era mucho más amable y tierna. Escuchó atentamente el relato de su sobrina y la calmó. Se hicieron amigas íntimas, lo suficiente para que la tía Carla le confesara cierta noche, tras haber bebido lo que parecían litros y litros de vino, que ella había matado a sus maridos, porque estos habían descubierto la verdadera razón por la que ella rechazaba el hecho conyugal. No era que la tía Carla estuviera tan enamorada de Dios que se tomara la Biblia literalmente y creyera que hacer el amor tenía el único propósito de engendrar hijos. La verdad era que ella no se excitaba con la forma masculina, la tía Carla solo lograba satisfacción con otras mujeres. Báthory miró la cruz que colgaba del cuello de Carla, asombrada por aquella hipocresía asesina. Sin embargo, como resultado de la revelación de su tía, una parte de ella misma que no entendía le quedó finalmente clara. Báthory, como joven dama en ciernes, había jugado con varias de las sirvientas hasta que su madre la había descubierto y la había regañado severamente. Sus padres habían recurrido a un sacerdote para que rezara por su pecaminosa hija. El matrimonio con Adasdi se celebró poco después. Al ver la confusión en el bello rostro de Báthory, la tía Carla la había tranquilizado acariciándole el cabello y sin dejar de mirar con ansia en sus ojos azul océano. Antes de que Báthory supiera lo que estaba ocurriendo, tenía los labios de Carla en los suyos. Báthory la había apartado. La idea de tocar a su anciana tía de ese modo le parecía repulsiva. La Biblia no dice que el asesinato y estos deseos son pecado. ¿No estás pecando ante Dios? Carla se levantó encolerecida y con aires de superioridad moral. Eres una niña estúpida e ingenua. No podía arriesgarme a que ninguno de mis maridos me pusiera al descubierto. Como mínimo habría perdido mi riqueza y me habrían echado sin un céntimo al bosque, con mi carne marcada por un hierro candente como castigo por herejía. En el peor de los casos me habrían quemado viva en la hoguera. No fue homicidio, sino instinto de supervivencia. Harías bien en no juzgarme con tanta severidad. Tal y como yo lo veo, tienes 3 opciones: quedarte conmigo, amarme y dejar que yo te proteja de tu marido. Ir a un convento y desperdiciar tu belleza sin parangón hasta que seas tan gorda, vieja y arrugada como yo. O puedes volver a la brutalidad Nasdaq. La decisión es tuya. Báthory necesitaba tiempo para ordenar sus ideas, pero Carla no era una mujer paciente, no tuvo otra alternativa que ceder a todos los deseos de su tía. Báthory nunca había experimentado de esa forma hacer el amor, porque su marido no podía aprender a tocarla así. Cuando llegó al orgasmo por primera vez en la vida, ya no pensó más en lo que estaba haciendo ni en con quién lo estaba haciendo. Por fin Báthory había descubierto su verdadero ser. ¿Cómo algo tan placentero podía ser calificado de pecado contra Dios? ¿Acaso el camino de Dios no era el amor? Fue en ese momento cuando empezó a rebelarse contra él. Báthory se sobresaltó de repente en su asiento cuando un actor gritó en el escenario. No podía aguantar ni un momento más de esa actuación. Se levantó. Señora, ¿qué ocurre?, preguntó la rubia mujer de blanco. Los ojos de Báthory estaban firmemente clavados en el personaje del escenario, Christopher Ulfi.
el sacerdote, he de salir de aquí. ¿Qué pasa con Basarab? Sabéis lo que hay que hacer, no me falléis. Kinsey no tenía ni idea del lujo extravagante que iba a proporcionarle esa velada, nunca había visto una producción de la tragedia de Ricardo III en su totalidad, ni jamás habría imaginado que fuera tan espectacular. Los vestidos parecían auténticos, el escenario detallado y grandioso, los actores eran magníficos, lo más maravilloso de todo era Basarab, que representaba al maquiavélico rey con tal convicción que durante un rato Kinsey olvidó que estaba viendo a un actor. Basarab hacía que las frases sonaran como si las palabras fluyeran de un modo natural en su mente. Kinsey había memorizado la obra años atrás, pero entonces no eran sino palabras en una página. Ahora esas palabras tenían vida, respiraban. La obra llegó a su clímax. Basarab parecía tan cargado de remordimiento que Kinsey creyó realmente que se arrepentía de su maldad. Sentía la tragedia de un personaje que se daba cuenta de que era demasiado tarde. Como el rey Ricardo, Basarab atronó en el escenario, blandiendo su espada. Un caballo, mi reino por un caballo. El corazón de Kinsey latía como un tambor. Era completamente inconsciente de que se estaba agarrando al asiento delante con tanta fuerza que casi estaba tirando hacia atrás al desafortunado espectador que lo ocupaba. Se oyó un grito de batalla. Varios actores que representaban el papel de soldado llenaron el escenario para atacar a Basarab, quien blandió su poderosa espada con la habilidad de un verdadero caballero. Kinsey perdió en el momento. Estuvo a punto de levantarse y vitorear cuando aparecieron más soldados. Parecía que un ejército de un centenar de hombres estaba atacando al rey Ricardo. Kinsey estaba sobrecogido por el asombroso despliegue de una coreografía de espadas que jamás había visto. No había palabras para describir la sanguinaria representación en la batalla, que había terminado con la dinastía Plantagenet. Ahogó un grito cuando Richmond clavó la espada en el pecho del rey. Todos los personajes del escenario se quedaron quietos como en un retablo mientras se apagaban todas las luces del escenario, con la excepción de un único foco de las candilejas. Kinsey sabía que la muerte del rey Ricardo ponía fin a la obra, pero se descubrió a sí mismo tan petrificado como el resto del público. Nadie respiraba. Basarab se tambaleó y murió de un modo espléndido. El público aplaudió enfervorizado, tanto que el soliloquio final de Richmond resultó inaudible. Nadie vitoreó con más fuerza que Kinsey. Basarab regresó al escenario, hizo su reverencia final y estableció contacto visual con Kinsey, que aplaudía como un poseso. El corazón del joven se desgarró. La atención de Basarab pasó al asiento de la mujer de smoking. Estaba vacío. ¿Quiénes eran aquellas mujeres? Las conocía Basarab. Cuando volvió a mirar al escenario, el telón ya había descendido, con lo que separó a Basarab de un público entregado. No podía esperar más tiempo para encontrarse cara a cara con aquel hombre extraordinario. Ya no había ninguna duda en la mente de Kinsey. Él pertenecía al teatro, no a un opresivo bufete de abogados. Necesitaba encontrar la vía más rápida a los camerinos para ver si Basarab había recibido su carta. Esperó hasta que la multitud empezó a dispersarse antes de intentar salir al pasillo. Al empezar a abrirse, pasó para salir de la fila, se fijó en que el jefe de los acomodadores lo señalaba a Antoney, el director del teatro. Antoney se acercó al extremo del pasillo, interceptando a Kinsey. «Allons», susurró Antoney, «Monsieur Basarab lo recibirá ahora».